Listo, entonces, bienvenidos amigos a esta sesión del viernes 19 de junio, año 2026, donde vamos a hablar brevemente de cómo las microdosis de plantas maestras tienen impacto en el desempeño, en el rendimiento del profesional de hoy día. Y por supuesto, si hablamos entre profesionales, va a ser interesante ver qué cosa está haciendo la ciencia académica, qué se está investigando, qué está sucediendo y no nos habíamos enterado. Y es que el PubMed, ¿no? El National Library of Medicine, que podríamos considerar que es casi la Biblioteca de Alejandría en investigación médica, está registrando algo bien curioso. Fíjense, en los últimos 7 años, 8 años tal vez, se ha incrementado exponencialmente, sustancialmente, ya, ok. Soy ingeniero y también exponencialmente responde a una fórmula, ¿no? Esto no creo que sea exponencial, pero es un, un- un- una explosión en la cantidad de artículos científicos en torno a la psilocibina. Y la psilocibina es una de las sustancias psicodélicas que se obtiene de los hongos y es una de las 4 sustancias que el gobierno de Trump aprobó a finales de abril. Ahora lo vamos a ver. Y no solamente publicación científica, sino ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? Son pruebas en seres humanos. ¿Qué está pasando con ayahuasca? ¿Qué está pasando con ayahuasca? Lo que se está registrando en el PubMed, que creo estamos de acuerdo, no es todo lo que sucede. Hay gente, gracias a ella, su trabajo, están publicando, están escribiendo y están registrando en el PubMed. No en la misma proporción que la psilocibina, sino en una quinta parte, pero también se ha disparado la cantidad de publicaciones, investigaciones, metaanálisis sobre ayahuasca y su aplicación médica. Estamos en el PubMed. Y por supuesto también ensayos clínicos. Esto es de los últimos 8 años. Siéntanse libres de poder entrar a la página pubmed.gov y pueden poner también MDMA, que es el éxtasis, otra de las sustancias aprobadas hace poco por el gobierno de Trump. ¿Qué está sucediendo? Pues sucede que, a ver, también discusión abierta, sucede que funcionan. Estas sustancias naturales están funcionando en desafíos de salud de las personas que la ciencia, desde su tribuna de la farmacología, no ha alcanzado a resolver en los últimos 50 años. Entonces, hay muchas aplicaciones que pueden ser desde la salud, desde las situaciones más desafiantes, como también aquellos desafíos más sutiles o más exquisitos, si se quiere, en el ámbito laboral, por ejemplo, en el liderazgo. No solamente macrodosis, dosis ceremoniales, sino también las microdosis. Instituciones como la Universidad Adolfo Ibáñez, que yo la conocí hace mucho tiempo como una renombrada escuela de negocios en Latinoamérica, tiene una unidad donde están estudiando los psicodélicos. National Geographic también está hablando de esto. El, el Imperial College de London, Inglaterra, también están hablando, están investigando sobre el uso de las microdosis. Y lo que les decía, hace muy poco, a fines de abril, el gobierno de Trump, en sus 5 minutos de lucidez, ha firmado un decreto en donde se está financiando y se está dando prioridad a la investigación y aplicación de psicodélicos para uso terapéutico. Probablemente, o sea, a ver, yo creo que lo bueno es que esto sale a la luz, ¿no? Se pone en vitrina, bienvenido. Probablemente exista una presión muy fuerte por los veteranos de guerra. Creo que no es ningún misterio darnos cuenta que el ejército y ciertos intereses norteamericanos llevan sus cañones, fusiles, aviones y demás fuera de sus fronteras y es con gente. Entonces, el estrés postraumático en los veteranos de guerra creo que no es ningún misterio. Lo que es misterioso es cómo se resuelve. Los abordajes clásicos, ¿no? Los farmacológicos, todo aquello que paga un seguro de salud, tal parece que no está funcionando. Pero sí, los
psicodélicos. Cabe aclarar, y esto va a ser a lo largo de todos estos minutos con ustedes, el uso de estas sustancias total y absolutamente tiene que ser con supervisión. Y de lo que estamos hablando aquí es para uso terapéutico. Respeto la decisión de muchas personas que quieran usar esto de forma recreativa o qué sé yo, para lo que quieran, pero de eso aquí no vamos a hablar. De al chat. El Alzheimer, el Alzheimer, considerado una enfermedad, una condición neurodegenerativa, empieza a tener solución. Ya han salido los casos, se están documentando casos en donde el Alzheimer se puede revertir en buena parte en menos de 30 días con solamente 2 dosis de psilocibina, dosis ceremoniales o dosis grandes, no hablamos de 6 gramos. Esta investigación que vemos en la pantalla habla de una primera dosis de, si no me equivoco, 5,5 o 6 gramos y una segunda dosis de 2 gramos a los 30 días, con efectos impresionantes. O sea, a ver, la aplicación terapéutica de estas sustancias llama la atención, funciona. Y pues la ciencia académica se sorprende y quieren saber cómo así es que funciona. Y ahí están pues las investigaciones que se están publicando a borbotones en el PubMed. ¿Qué más? Bueno, lo que habíamos hablado, el estrés postraumático. El estrés postraumático empieza a tener una solución. ¿Y a ver, qué cosa es el estrés postraumático? Un veterano de guerra escucha un silbido y cree que le está cayendo una bomba o cree que le están tirando una granada. O sea, es esa reconfiguración orgánica frente a un evento de alto impacto emocional, ¿no? Bueno, entonces es bueno también distinguir, porque se habla mucho de alucinógenos, se habla mucho de droga y los psicodélicos. Es bueno distinguir, porque en general yo creo que droga se puede llamar a todo esto, pero también darse cuenta que la palabra droga tiene una connotación en algunos casos negativa. Entonces, creo que es preferible no usarlo porque la droga puede ser natural, puede ser artificial, ¿no? Provoca algún cambio en el organismo. El azúcar es una droga, por ejemplo. El alcohol es una droga, no hay mucha ciencia al respecto. Pero en el caso de aquellas drogas que generen visiones, podemos hablar que están generando alucinaciones y las alucinaciones, ojo con esto, no tienen mayor sentido, no son coherentes, no tienen mayor significado. Muchas veces el paciente quiere olvidarse de eso. No, le da vergüenza hablar de sus alucinaciones, una vez que ha salido, por supuesto. Em, la droga puede darse o los alucinógenos pueden darse en contextos recreativos. Hay riesgo, mucho riesgo de que generen dependencia, generen tolerancia, es decir, el cuerpo necesita más y necesita más para tener la misma sensación. En cambio, en cambio, los psicodélicos, y en este momento me permito usar la palabra psicodélico, o sea, podemos entrar en más detalle, pero en general los psicodélicos también pueden ser naturales o pueden ser sintéticos, artificiales, pero provocan visiones que pueden tener un significado profundo, un significado especial, muchas veces transforman para bien, por supuesto, la forma de sentir, de actuar, de pensar de la persona. Son experiencias cumbre que generan estados de equilibrio y por tanto la persona los recuerda y los incorpora a su día a día. Se administra dentro de un entorno con un protocolo, un entorno ritual bajo supervisión. Esto es así, pero imperativo. Imperativo, o sea, es que estamos hablando de sustancias que son muy potentes y usarlas en un entorno recreativo es ruletearse la salud. Puede que suceda algo bueno, como puede que nos vayamos al cacho, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esto.
Mónica, efectivamente, coincido contigo. Es mejor decir medicina, si te refieres a los psicodélicos. Lo vamos a explicar. De hecho, psicodélico es una palabra que surge en el ámbito médico y habla de mostrar, ¿no? Telos, mostrar sí que el alma, pero sí que hay digamos, sutilezas, ¿no? Entre ellos están, por ejemplo, hablamos de los enteógenos, que es otra frase que se acuña cuando hablamos de que estas sustancias muestran, sacan, develan la divinidad, la deidad, em, teos, ¿no? Enteógenos, o sea, muestran la divinidad que tenemos dentro. Claro, esto suena medio raro, a menos que tengamos el marco de referencia para poder comprenderlo. Por supuesto que está aquí presente este marco de referencia. O también en los contextos tradicionales también se le llama plantas maestras, que probablemente sea un término mucho más ligado a su contexto original. Y plantas maestras, el maestro enseña. Estas plantas enseñan, ¿sí? Entonces, no generan dependencia, no generan tolerancia, no existe el síndrome de abstinencia, como sucede con muchos fármacos. Y como sucede con muchos fármacos, tampoco afectan ni al hígado ni al riñón. De esto hay bastante investigación. No sé si todos están en el grupo o hace un par de horas colgué un informe, el informe de ICERS, de este Instituto de Etnobotánica Europeo, en donde, o sea, hay investigaciones profundas respecto a la tolerancia, toxicología, farmacodinámica de los compuestos activos de estos psicodélicos, o medicinas, como bien dice Mónica, que no están generando ningún daño, sino más bien todo lo contrario. Y también, seguramente ustedes han escuchado la palabra ver para creer. ¿Sí? ¿La han escuchado? A ver, levanten la manito o digan, pónganme un uno en el chat si han escuchado la palabra ver para creer en el ser humano. ¿Sí? ¿Alguien tiene perro? El perro diría ver para creer u oler para creer. ¿Qué creen ustedes? Creo que no es muy difícil darse cuenta que el sentido... Ajá, Mónica dice uno y tengo perro. Ok, ok. Bueno, no es ningún misterio darnos cuenta que para el perro el sentido esencial, principal, es el olfato, en una dimensión que de repente el humano nunca va a entender. Pero presten atención a este video, porque si algo ha sucedido en los últimos 300 años, yo diría es una forma de narcisismo académico donde hemos creído que lo que sabíamos era lo mejor, sin darnos cuenta que la naturaleza tiene mucho, todavía mucho que enseñarnos. Confirmen si se escucha. El ojo humano, una obra maestra de la creación, diseñado para capturar luz, formas y color, puede enfocar más rápido que cualquier lente de cámara y detectar un solo fotón en la oscuridad total. Impresionante, ¿no? Pero con toda su genialidad, nuestra visión es dolorosamente limitada. Las águilas detectan un conejo a más de 3 kilómetros de distancia. Sus ojos son 8 veces más agudos que los tuyos. Lo que para ti es un borrón lejano, para ellas es alta definición. Las serpientes no necesitan luz, las sienten. Perciben el calor a través de la oscuridad absoluta, cada cuerpo cálido brillando como una llama viviente, pero siguen viendo el mismo mundo que tú, solo en otra frecuencia. Las abejas ven mapas de neón pintados en ultravioleta sobre las flores, senderos secretos hacia el néctar que tus ojos jamás van a notar. Y ahí empieza a incomodar la cosa, porque lo que tú llamas una flor blanca para una abeja es una pista de aterrizaje fluorescente. Los camarones mantis tienen 16 tipos de fotorreceptores. Tú tienes 3. Procesan el color de una forma que la ciencia todavía no logra entender por completo. Y ven luz polarizada, una capa de información que para tus ojos simplemente no existe. Pero esto es lo que de verdad debería quitarte el sueño. Las aves migratorias ven el campo magnético de la Tierra. Literalmente, hay proteínas en sus ojos que les pintan las líneas magnéticas del planeta como carreteras de luz. Vuelan miles de kilómetros leyendo un mapa que está envolviendo tu cuerpo en este momento. Y tú no lo ves.
Así que volvamos a la pregunta del principio. Si el ojo humano es una obra maestra de la creación, ¿por qué un insecto, un reptil, un ave te ganan en todas las dimensiones que importan? Tal vez no somos la cima de nada, tal vez solo somos la especie que se cree que ve, mientras todo lo demás realmente mira. Llamas realidad a lo poquito que tus ojos alcanzan, pero la realidad nunca te pidió permiso para ser vista. El antropocentrismo a lo largo del desarrollo de la disciplina de conocimiento creo que merece un sitio y una reflexión, porque definitivamente la naturaleza supera cualquier comprensión humana. Bueno, sucedió algo muy particular en Occidente del mundo, en nuestra cultura occidental, que más o menos hasta el año 1600, curioso, ¿no? Cuando va cayendo la Edad Media y la Inquisición, la famosa Santa Inquisición, hubieron rebeldes que empezaron a proponer una nueva forma de ver el mundo con el racionalismo, que en paralelo al empirismo, que es esta forma de acercarnos al mundo desde la parte fenomenológica, la experiencia, el racionalismo, yo no me crean, ya, no me crean, pero yo lanzo mi hipótesis, fue en un acto de rebeldía levantarse contra el dogma que imperaba en aquel entonces en Europa, y fue gracias a Descartes y su libro El discurso del método, de afirma pues que pienso, luego existo, respetable opinión, pero quienes tienen hijos se darán cuenta que el niño no necesariamente piensa como un adulto, no tiene el lóbulo frontal desarrollado, pero existe. Entonces es una frase que hay que ponerla en su dimensión y en su contexto. Pero lo que quiero llegar es que esta forma de pensamiento luego genera, y en base a mucho trabajo, genera el positivismo, la ilustración y finalmente este academicismo que es el estándar en los perímetros académicos. Yo estudié ingeniería y desde dentro he podido ver cómo la ciencia tiene un aspecto material, materialismo, para poder entender los fenómenos de la naturaleza. No es que esté ni bien ni mal, sino cumple una función. Cumple una función, pero que se ve, digamos, limitada cuando con las herramientas del materialismo queremos entender todos los fenómenos o al revés, querer reducir y llevar los fenómenos a una visión materialista. Ahí estamos en un error. Ya en el año 94, Antonio Damasio, portugués, escribió un libro, El error de Descartes, donde justamente criticaba cómo Descartes separa cuerpo de la mente, de la emoción y del espíritu. Lo cierto es que la ciencia académica, que tiene este sesgo materialista, determinista, reduccionista, se ve desafiada por científicos de mente abierta que ya en el año 2014 han publicado el Manifiesto por una ciencia postmaterialista, o en el año 2022 el reporte de la Comisión Galileo. Están disponibles, ambos se pueden descargar de Internet. En pocas palabras, spoiler, lo que dicen, y firmado por decenas de científicos, es necesario que la ciencia contemporánea amplíe sus horizontes, porque hay algo que es característico en la ciencia actual, que, a ver, yo vengo del ámbito de la ciencia académica, por mi formación en ingeniería, y puedo decir de que la ciencia como definición es simplemente este conjunto de conocimientos que permiten observar, reconocer sistemáticamente la naturaleza y que permiten reconocer leyes, principios que pueden existir en ellas y sacar patrones. No está restringida a fenómenos materiales solamente. Cualquier fenómeno de la naturaleza es susceptible de ser estudiado por la ciencia, cualquiera, inclusive los materiales. Pero ¿qué pasa con la ciencia académica contemporánea? Es esta que viene de la Ilustración, ¿no? La que sale después de la Edad Media. Es todo un tema a ver cómo es que surge, como les digo, en resumen, para mí, un acto de rebeldía, pero que surge con Descartes y otros más, que básicamente le ponen foco en los fenómenos materiales, observables, medibles, tangibles, concretos, en donde temas como la emoción,
el espíritu quedan fuera. Hasta ahí, bueno, reconocer los límites está bien, pero el problema es que si la ciencia materialista descubre o inventa el termómetro, el error es que con ese termómetro quieran pesar cosas, quieran medir cosas, la dimensión, el tamaño. Con ese termómetro quieran comprender el universo. Ahí estamos en un error. Y es bueno darnos cuenta que en los pueblos originarios, acá en América, o también en aquellos pueblos y culturas en Oriente, donde no estuvo la huella del Imperio Romano, por tener una referencia, sucedieron cosas muy interesantes. Estas culturas, las precolombinas en el caso de América, estaban mucho más conectadas con la naturaleza. Y yo diría que el patrón común en estas culturas era la cualidad contemplativa de sus personas. Y yo he encontrado mucha coincidencia entre la visión, por ejemplo, taoísta y la visión de los queros, descendientes de los incas acá en el Perú. Bueno, para ir entrando en materia, y esto es lo que hacemos en la parte introductoria de este programa. Primero, es necesario partir de lo que ya sabemos, que es todo lo que la academia nos ha brindado, y luego también poner al costado los paradigmas ancestrales y darnos cuenta que son complementarios. También darnos cuenta que lo que sabíamos tiene limitaciones. Y esto es que se ve desafiado, esta forma de ver el mundo se ve desafiado cuando entramos a relacionarnos con las plantas maestras. En microdosis tal vez no tanto, pero sí en macrodosis. Bueno, la cosa es que dentro de este programa y en la parte introductoria, ya les voy a contar que este programa tiene 4 partes. Bueno, en la parte introductoria compartimos las bases o la visión, el marco de referencia, mejor dicho, de, eh, tres, de tres culturas, tres orígenes, que es la sabiduría de los Quero, que tiene 7 códigos. No voy a entrar en todos ellos. Esta información es muy valiosa, de verdad. A día de hoy, la comunidad Quero son 4.000, 5.000 peruanos que están en las alturas del Cusco y que la mayoría habla quechua. Los nietos, hijos de los antiguos, de los ancianos, ya han aprendido español y están difundiendo esta información, su sabiduría, su cosmovivencia. No son creencias, es su manera, su forma de vivir. Es como saludar, como lavarse los dientes, como entienden el mundo de esta manera, con 7 códigos, 7 códigos, y esto ya está apareciendo en libros. Hay muchos de estos peruanos, queros, que los están invitando a congresos, universidades en Norteamérica, en Europa, para dar conferencias. Aquí en este programa usamos 3 de estos códigos. El Munay, que significa, es quechua, traducido es el afecto, el amor, el sentir. El Yanjai, que es la labor, la acción, y el Yachai, que es la comprensión, la sabiduría, el pensamiento. Es interesante porque sentir, hacer, pensar son 3 pilares que también se encuentran en las disciplinas contemporáneas, la psicología, el coaching. No me queda claro si ellos se hayan alimentado de la cultura quero, que fueron, vamos a decirlo, descubiertos. O sea, hay registro escrito, un grupo de antropólogos investigadores de la Universidad Nacional de San Marcos en el año 1958, a cargo de Juan Núñez del Prado, viajaron al Cusco para hacer una investigación y se encontraron con esta sorpresa, ¿no? De la cosmovisión o cosmovivencia de los queros y empezaron a documentarla. Eso está por escrito ahora mismo, recién desde el año 1958 y desde el año 2013, hace poco más de 10 años, 12 años, los Quero han empezado a viajar, invitados, porque el conocimiento y la práctica, la vivencia que tienen es muy ejemplar, muy equilibrada, muy sanadora. Nuevamente, los sacerdotes Quero decían, el ser humano tiene 3 poderes, Munay, Yanjai y Yachai, que si no hacemos nada, se manifiesta solo uno de ellos. Está en nuestra decisión y voluntad poder manejarlo de manera equilibrada para afrontar de mejor manera la
el día a día, el cotidiano. Luego nos vamos a 4500 atrás. Esto yo lo obtengo a través de la teosofía, en donde Blavatsky recoge o sintetiza la visión védica de cómo es la naturaleza humana, tanto a nivel manifiesto, con esos cuatro niveles que se ven en la pantalla, el aspecto físico, energético, emocional y mental, pero hablamos de la mente de los deseos, ¿no? Lo que en sánscrito se le dice el kama manas, y que constituye la personalidad, constituye la encarnación del individuo, aquello que nace y que muere, pero es un envoltorio, es el traje de buzo, es el taxi con el que yo me muevo en esta vida. La esencia real está en una parte superior, en donde está la mente pura, la intuición y la voluntad. Esto es lo que podríamos llamar espíritu o el alma de la persona, la espiritualidad, aquella individualidad, la esencia, naturaleza superior, el verdadero ser, que continúa después de la muerte y está presente inclusive antes de la concepción. Este mapa en detalle, yo creo que es bastante más fino que la propuesta que tenía Platón, ¿sí? Platón hace 500 años antes de Cristo. Él ya hablaba de los aspectos físicos de la naturaleza y la metafísica. Y había gente que se oponía, porque los aspectos metafísicos o no materiales o espirituales no son fáciles de percibir con el estado ordinario que tiene la persona. Estos mapas, y hay muchos más, quiero ser muy sintético, nos sirven para poder abordar las experiencias con plantas maestras o plantas medicina, como nos recuerda Mónica. Entonces, y acá vamos a entrar un poquito más a lo que, cómo así estas plantas, esta tecnología ancestral, tiene que ver con la salud. A día de hoy, la salud, bueno, siempre ha sido, creo que un gran desafío, interés de las personas, pero está sucediendo algo curioso. En el estudio de Ipsos del año 2025, es un estudio que se hace en toda Latinoamérica, particularmente acá en el Perú, la preocupación por la salud mental, 44%, el estrés, 44%, como los principales problemas de salud que actualmente tienen los habitantes del Perú. Ahí está la fuente, la pueden consultar y está el detalle de cómo se afecta o cómo se está, hay esa percepción de afectación sobre la salud. Por tanto, por tanto, es genuino que busquemos mayor salud emocional, física, mental. Se habrán dado cuenta que la medicina, o mejor dicho, la salud que paga el seguro, se está enfocando en la salud física. Mental en algunos casos, emocional más o menos, pero estos tres ejes, que son los tres poderes que dicen los sacerdotes queros, no están viéndose de manera integral. También es genuino que busquemos mayor creatividad, atención, concentración. ¿Cómo reducimos el estrés? ¿Cómo regulamos la ansiedad, este exceso de futuro? ¿Cómo regulamos el arrepentimiento, que es estar con el foco en el pasado, que nos conduce a la depresión? Estar más aquí, ahora, en el presente. ¿Cómo mejoramos nuestros vínculos interpersonales? Yo creo, puedo asegurar que en la última semana, y a ver, póngame en el chat si estoy diciendo algo que no sea cierto. En los últimos 3 días, ¿han usado más la tabla de multiplicar o han usado más sus habilidades interpersonales? A ver, pongan en el chat. ¿Qué cosa es lo que más han usado en los últimos 3 días, incluyendo hoy día? No quiero decir que la tabla de multiplicar sea inútil. Ajá, Mónica, las interpersonales, ¿no? Pero es tener perspectiva, amigos, tener perspectiva y darnos cuenta que hay muchas cosas esenciales, sobre todo para la convivencia, la sana convivencia, que parece que es una moneda al aire en el sistema educativo. ¿Cómo gestionamos el estrés, específicamente el distrés, que es el que hace daño? El eustrés es el que nos potencia. Entonces, son anhelos genuinos de cualquier persona, el bienestar, el bien tener, el bien ser, y resueltos
los problemas o los desafíos, digamos, los más bajos de la pirámide de Maslow, por supuesto que también el sentido de trascendencia, propósito, misión en este mundo. Entonces, es así como surge este programa de autoconocimiento con microdosis de plantas maestras. Y cuando hablo plantas maestras dentro de este programa, me refiero a psilocibina y ayahuasca. Cuatro fases. Tiene cuatro fases, ¿no? Primero y ante todo, el screening o la admisión. Esto no es para todos. Primero, claro, tener la decisión, pero también tener las condiciones. Número dos, la psicoeducación. Las cosas que suceden pueden ser desafiantes, desestructurantes, si no vamos con un mapa suficientemente amplio. O sea, y acá en el programa, a ver, lo que les muestro en la pantalla es como a mí me hubiera gustado que me lo enseñen cuando yo me certifiqué en Microhuasca, microhuasca.com, que ya tiene más de 6 años formando especialistas en el uso profesional de microdosis, más de 500 egresados. De hecho, las personas que me acompañan en este programa son todas certificadas por Microhuasca, pero primero admisión, el screening. Luego entramos al programa y hacemos la psicoeducación, o sea, dar los mapas suficientes. Luego después, recién la experiencia, entramos en contacto con la medicina y finalmente la integración. Estos cuatro pasos son válidos tanto para macrodosis como para microdosis. Y si es que una experiencia con macro o microdosis puede no haber sido satisfactoria, es que ha fallado alguno de esos pasos. Ojo con eso. Salen titulares, salen noticias, turista ruso muere en el Amazonas, turista norteamericano. Ya, eso es cuando falla alguno de estos puntos y sobre todo la parte, la parte de admisión, porque sí hay contraindicaciones que son bandera roja que la persona no puede participar, no debería estar presente si tiene, a ver, lo digo ya de una vez, fármaco, estar con medicación, con ansiolíticos, con antidepresivos, algunos antibióticos, cardiopatías, tener condiciones psiquiátricas como esquizofrenia, borderline, paranoia, no es para nada recomendable que estén presentes en un programa como este. Se pueden tratar, pero requieren mucho, mucho más detalle. Vamos al detalle. Básicamente la admisión, como les decía, es conocer las contraindicaciones, llenar el formulario de admisión, hay una entrevista y luego decidiremos si la persona ingresa al programa. Si la persona ingresa al programa, la parte psicoeducativa tiene tres ejes, ¿no? El eje emocional, bueno, yo le llamo el detox emocional, que se enfoca esencialmente en establecer una sana y genuina intención. ¿Para qué has venido a este programa? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu intención? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer con los resultados? ¿No? Centrar a la persona. Y esto viene del contexto ritual de macrodosis y en general los rituales ancestrales siempre mencionan a una intención. Puede sonar poético, pero lo cierto es que en experimentos de física cuántica que se han llevado en laboratorio, se ha podido determinar que no solamente la presencia de un observador cambia el fenómeno, no solamente la presencia, sino la intención del observador presente también puede desviar el fenómeno. Es un tema un poquito más largo de explicar. Hay libros, hay literatura. Esto lo ha investigado la CIA. Hoy día esos documentos están desclasificados, ¿no? Entonces, la intención tiene mucho que ver en todo esto. Luego, el detox de la acción o del hacer. En esencia y muy sencillo, las pautas alimenticias. Las mismas para macrodosis. En resumen, en sencillo, alimentación sana. Nada, evitar los procesados, alimentos picantes, lácteos, etcétera. Hay una lista detallada. Y finalmente, el detox cognitivo. Como les digo, yo tengo la sensación de que hay una conducta un poco
arrogante, un poco soberbia, no de la ciencia, sino de científicos que usando la ciencia creen de que esto puede ser la ciencia académica, ya me refiero a la ciencia académica, ¿no? Este narcisismo de pensar de que eso es lo mejor y eso se puede aplicar a todo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que hay dimensiones de la naturaleza que no son accesibles para las herramientas que la ciencia académica ha desarrollado. Es así. Y no está restringido este, al ámbito científico académico los fenómenos naturales, ¿no? Hay fenómenos naturales que van a sobrepasar la ciencia académica. Por eso hay ya muchas especialistas, como lo vimos en una lámina anterior, que están hablando de reinventar, o no reinventar, sino tener una nueva postura, la ciencia postmaterialista. La experiencia, ¿no? La experiencia. Entonces, 2 semanas de psicoeducación, 5 semanas de experiencia y una semana de integración. Así funciona esto. Entonces, cuando ya tenemos los mapas, o sea, ya hemos repartido el mapa de Disney, ya sabemos por dónde vamos a ir, ok, entramos a la experiencia. En este caso, microdosis. Y la administración de las microdosis empieza con una calibración, porque cada persona es diferente, tiene una sensibilidad distinta, podría reaccionar de una u otra forma. Empezamos con 2,5 mililitros en el caso de ayahuasca, hasta llegar a 10 mililitros supervisadamente. En la etapa de la experiencia, es que asignamos un coach individual, donde uno, durante las 5 semanas de la experiencia, va a acompañar al participante. En esta etapa hacemos la calibración, está presente el coach, continúan las sesiones grupales, me había olvidado decirles, a lo largo de todo el programa nos reunimos 8 veces, 8 sesiones comunitarias, grupales, donde una de las cosas que sucede pues es el aprendizaje sistémico, porque se dan fenómenos a ver, muchos sostienen que son las neuronas de espejo las que actúan, o algún fenómeno sistémico en el cual mi experiencia se ve reflejada en la palabra de otra persona, y eso refuerza mi propio aprendizaje y experiencia. Eso se da con los niños, se da en los espacios de educación inicial, es el famoso socioconstructivismo, aprender desde la acción y experiencia propia. Esos espacios se dan en 8 sesiones a lo largo de todo el programa, son 8 semanas, y cuando empezamos con la experiencia, se agrega una sesión más que es individual. Hay otra herramienta que se llama la bitácora, que nos permite hacer el registro transversal de todo lo que está sucediendo, un registro en 4 ejes, en el eje Munai, la emoción, en el eje Yanhai, la acción, en el eje Yachai, la cognición o pensamiento, y en el eje espiritual, que ya lo hemos explicado en la parte introductoria, tal que la persona pueda ir registrando, y el registro o journaling sirve muchas veces para que la persona saque del inconsciente y haga consciente este material que está escondido a nivel emocional, a nivel inconsciente. Eso también es sanador. Entonces, eh, estamos muy atentos, y aquí es que queremos no solamente honrar, sino mantener el aspecto ritual de las ceremonias originales. Las microdosis son definitivamente, muy compatibles con el día a día. La persona está totalmente operativa en su práctica cotidiana, en su trabajo. Y muchas veces olvidamos la parte ritual. Y rituales muy sencillos, como puede ser la meditación, grounding, conexión con la naturaleza. Y ya se ve que semana por semana se van dando pautas para mantener el contexto ritual y la conexión con la naturaleza de las plantas. Porque estamos hablando no solamente de un componente, de un elemento activo, como puede ser una droga sintética, un psicodélico sintético, que existen y funcionan. Aquí estamos hablando de una planta. Y si me permiten retroceder a esta lámina, los seres vivos, y esto es aporte de las culturas originarias, tienen una energía viviente. Kausai, le llamaban los incas. Prana, le llamaban en la India. El chi, desde el taoísmo. El ka, en la cultura egipcia. Esa energía que da vida, que sostiene la vida.
esa forma, no sé cómo explicarlo, pero que contiene orden, que contiene leyes que se regulan solas, sin intervención humana. No es difícil darse cuenta que el ser humano aparece en este mundo cuando ya existía vida. Existían plantas, animales, mamíferos, y nosotros hemos aparecido en este mundo. Y yo no conozco ningún departamento o oficina que se encargue de la regulación del clima. Hoy día queremos que llueva, ¿no? Hoy día queremos que el nivel del mar esté a tal altura, ¿no? Hoy día queremos que la Tierra gire más rápido sobre su eje. Vamos a sacarle 23, 25 horas. Hay muchas cosas que se regulan solas, con fuerzas que pueden ser misteriosas, o ya no saldríamos del tema, y esa energía viviente está presente en las plantas, tal vez de una forma mucho más elaborada, más sofisticada, en otra dimensión que la nuestra, porque las plantas están antes que nosotros. Dándonos cuenta de esto, me doy cuenta de que estoy en contacto con un ser vivo, con una forma de inteligencia no humana que posee equilibrio, sabiduría y por tanto yo me voy a relacionar con ella, no la voy a usar. Yo puedo usar un fármaco, puedo usar una ampolla, puedo usar un jarabe de manera muy obediente siguiendo la receta del médico, pero acá no. Aquí eso sería el reduccionismo materialista del cual ya hemos hablado. Aquí estamos relacionándonos con una inteligencia no humana. Y en una relación existe horizontalidad, existe respeto, existe responsabilidad. Yo me hago cargo de lo que me corresponde, la plantita se hace cargo de lo que corresponde y juntos avanzamos. Yo estoy tomando decisiones. Y esto cambia la figura pasiva del paciente tradicional, en donde vamos hacia una actitud más protagónica, más dueña de mi propia salud, más dueña de mí mismo. Esto de aquí, en muchos espacios terapéuticos, farmacológicos, ni siquiera se considera fuera del radar, ¿no? Entonces, es bueno darnos cuenta que estamos en relación con un ser vivo. Ok, el sustrato material, el sustrato orgánico ya no está vivo, pero recordemos que esa conciencia que estuvo ahí está manifiesta como un espíritu. Por eso que en la selva hablan del espíritu de las plantas, el espíritu de la naturaleza, el espíritu del monte. Claro, suena medio raro si lo vemos desde los cristales académicos, donde no entendemos nada del mundo metafísico. Por eso es necesario que empecemos, y eso es lo que hacemos aquí, empezar con esta cosmovisión contrastada y darnos cuenta que una no es mejor que la otra. Yo no puedo decir que la cosmovisión académica es mejor que la ancestral. Es decir, una visión colonialista, en donde yo vengo, destruyo lo anterior y digo esto es lo mejor. Mentira. Tampoco la otra va a ser mejor que esta, porque estaríamos descalificando el avance material. Y hay un evidente avance material que hemos tenido gracias a la ciencia contemporánea en los últimos 300 años. Son complementarias, totalmente complementarias. Bueno, entonces, finalmente, la integración esencial en cualquier proceso con plantas maestras, tanto macrodosis como microdosis, ¿sí? Y en donde hacemos el cierre que consiste en cómo llevamos a la realidad, cómo llevamos a la práctica, cómo hacemos carne lo aprendido, los hallazgos, los aprendizajes, las sensaciones, la percepción más amplia que hemos tenido en el proceso, cómo lo llevamos al trabajo, a la familia, al mundo social, al día a día, porque esto no es teoría, esto es práctica encarnada. Ya lo decía Einstein, aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Y para información ya tenemos el mundo académico, ya suficiente con eso. Es necesario llevarlo a la práctica, interiorizar, tal que salga sin siquiera pensarlo. Ahí es donde se produce la transformación, ¿sí?
Hasta aquí, amigos, alguna pregunta, y creo que nos hemos pasado un poco del tiempo. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos o acá por el chat, estoy atento. Sí, sí. Hola Manuel. Hernán, ¿cómo estás? Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué Adelante. tal? Tanto tiempo. Me ha Oye, sí, encantado qué tu gusto verte por acá. clase. Bueno, quería preguntarte dos cosas. Uno es, las microdosis, es como que te las dan, digamos que entrara yo en el programa, me los dan, las dosis se las lleva uno a la casa y uno es responsable pues de tomarlas. O sea, esa parte es como muy, también me imagino, de autodisciplina, ¿no? Y mi segunda Por su... pregunta es saber si esto funciona para personas con diagnóstico de autismo. Qué buena pregunta. A ver, vamos con la última. Ok, Por favor, toma nota. sí, El doctor Luis Costa. El doctor Luis Costa es un flaquito, barbita, argentino. Ahora ya, mismo yo creo que es uno de los principales promotores, difusores del uso de microdosis de psilocibina en diferentes formas y presentaciones, microdosis de psilocibina en casos de autismo. ok, Luis Costa, Argentina, y ahí están sus videos. O sea, el tipo es un visionario que a veces algunos de sus videos el algoritmo se los banea, pero él sigue, él continúa. Y es que esto tiene un trasfondo muy potente, ¿no? Entonces ya luego el promedio del mercado, de la población se dará cuenta que esto tiene un gran potencial, ¿sí? Entonces el doctor Luis Costa es uno de los que conozco que están aplicando esto para el caso para el caso de autismo con bastante éxito. Ahí están sus entrevistas. ¿M? Y lo otro, ok. el programa incluye la medicina. Aquí, para los Ujú, participantes que están en Perú. En Perú, el programa incluye la medicina. La que haya ok. que usar puede ser ayahuasca o según las restricciones, según el caso de cada persona que se ve en la etapa de admisión, podríamos usar psilocibina o una o la otra, ¿no? El programa incluye... Claro, no se mezclan. No, no, Sí, aquí sí, no sí, se sí, sí, mezcla, por ya. favor. Bueno, Claro, claro. o sea, Sí, en sí, tu tengo vida lo puedes claro, mezclar, ¿no? Primero uno y después el otro. Ya, pero no, claro, en sí, no, sí simultáneo tengo al mismo claro. tiempo no. Ujú, Y, ok, ok. y la dosificación, ¿cómo va? Trabajamos con una bitácora, que es una hoja, es una matriz, es una hoja de cálculo, es un Google Sheets, una matriz, en donde está programado día por día, durante todos los días de las 8 semanas, o sea, 56 columnas, día por día, está programado la toma de calibración, que son 4, y luego las tomas regulares, que se hacen dejando 2 días. Ah, Entonces, ok. de atrás, puede ser, ¿no? Como pasó en un programa anterior, una de las participantes era su cumpleaños. Entonces, previa coordinación, decidió empezar la toma después de su cumpleaños, porque igual iba a tener la reunión social, el alcohol, etcétera. Bueno, ya. El Entonces, alcohol, sí, sí, porque no está recomendado alcohol durante la toma. No por está supuesto, recomendado, ¿sí? Ahora, si por supuesto. toman, por favor compartan qué les pasó para que también todos aprendamos a ver qué pasa cuando se mezclan estas cosas. No, no está recomendado para nada. Entonces, la dosificación está establecida en la bitácora. El protocolo que Ok. usamos, ¿sí? El protocolo que usamos es el protocolo de Fadiman, que también ya por tiempo me lo había saltado, pero creo que es bueno a tu pregunta. Hay 3 protocolos a nivel mundial, todos comprobados, los 2 primeros comprobados. El último es intuitivo, pero para la gente que tiene experiencia. El protocolo que usamos nosotros es del doctor James Fadiman, que básicamente es una microdosis dejando 2 días, o digamos cada 3 días, ¿no? Primer día sí, segundo día no, tercer día no, y así. Ujú. Es la más, digamos, general, la que cubre la mayor cantidad de casos. Hay otra que es la del doctor Stamets,
que es el 5 por 2 o 4 por 3 también, ¿no? Se toma 4 días, se descansa 3 días, ¿no? También tiene otras Ya. aplicaciones, pero es un poco más complejo de dosificar y de supervisar. Por eso es que hemos escogido Ok. y la formación de microhuasca se hace con el protocolo de Fadiman, ¿sí? Ujú. Entonces, eso, y para el caso de Mario, que estás fuera de Perú, el precio va a ser reducido porque no incluye la medicina. Sin embargo, estamos usando la misma red de referencias para poder conseguir la medicina, la misma red que usa Microhuasca. Y Microhuasca tiene alumnos en todo el mundo. He estudiado con gente, en mi promoción, por ejemplo, hubieron 2 personas de Chile, o una persona de Uruguay, ¿no? Y hay gente de Brasil, no, no, de Brasil también, pero claro, hablan español. Hay gente de Argentina, de Chile, de Brasil, Bolivia, gente de Ecuador, de Colombia, de México, de Norteamérica, de España, de Italia. Entonces, Microhuasca tiene ya una red de personas de mucha confianza a quienes se les puede recomendar para que puedan conseguir las dosis, ¿no? ¿Sí? Hernán, yo tengo que entrar ya a dictar una clase, pero me interesa un montón. Entonces, en el grupo vas a enviar el tema de la oferta o escríbeme a mi WhatsApp. Ya estamos en WhatsApp, porfa, escríbeme, porque a mí me Buenísimo. interesa este tema. No solo primero sí lo quiero experimentar, de verdad llevo años buscando esto en Perú para después yo poder ser terapeuta y ayudar a personas, porque yo hago temas de numerología, alineación de chakras, y de verdad que me apasiona este tema terapéutico y de ayudar a las personas a poder vivir una mejor forma de transitar el día a día, ¿no? Entonces, por Por favor, supuesto, escriben, Mónica, escriben. y me has ganado solo un comentario pequeñito. Conforme vamos avanzando el programa y la experiencia personal, también en las sesiones que llevamos, yo voy dando más información. Y Claro. al final, yo hago una, digamos, una triangulación con técnicas como puede ser numerología o tarot o astrología para poder cerrar este autodescubrimiento. Claro, eso no lo digo al principio, ¿no? Porque eso puede ser muy desestructurante, pero conforme Yo pasan sé, yo sé. las sesiones y hay más información, más integrativa, porque al final es un programa de autoconocimiento. Así que estamos en el mismo tema. Genial, escríbeme, porfa. ¿Listo, Chao, chao, Mónica? gracias. Gracias a ti. Oli. Hay una pregunta aquí de Arturo, no le estaba viendo, dice, ¿podría compartir un cambio de aprendizaje específico que conozca? Mencionó que ayuda con claro, el estrés postraumático, pero por ejemplo, la persona que estuvo en guerra ya no se asusta de los silbidos después de la terapia. Efectivamente, claro, es un ejemplo muy general, pero les voy a hablar de un ejemplo real que sucedió aquí, en un grupo anterior. Una participante, no voy a decir su nombre, normalmente sí que era una abogada, claro, y también con el propósito de generar una introspección. También tenía su intención de poder estar más en el presente, esa era su intención, pero sí que tenía una mayor sensibilidad. Entonces, al momento de hacer la calibración, al momento de hacer la calibración, con poca cantidad ya empezó a tener sensaciones. Esto es totalmente supervisado y se le dan las pautas para que se mantenga en esa dosis. Pero me dijo que quería experimentar un poquito más. Ok, le dije que sea el fin de semana. En tu casa, o sea, nuevamente, microdosis es para el día a día. Microdosis digamos, nos evita entrar en un retiro terapéutico o en una noche, como se suele hacer las ceremonias de ayahuasca, que empiezan pues a las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente, ¿sí? ¿Qué pasó con esta persona? Sí, es cierto, empezó con una cantidad pequeña, pero me acuerdo que a los 7 mililitros ya tenía las sensaciones. Ella quiso entrar. Ok, listo, pero va a ser, mira, con estas condiciones, en tu casa, supervisado, cualquier cosa me llamas, hazlo muy temprano para... Ya. O sea, esto va como un ejemplo de estrés postraumático, porque esta persona empezó a tener visiones y con una cantidad pequeñísima, ojo, que
una dosis, una macrodosis ceremonial, estamos hablando de 80 mililitros de ayahuasca. Aquí con ella estamos con 7 mililitros y ya tuvo las sensaciones. ¿Qué pasó? Empezó a tener las visiones que no cesaban incluso con los ojos cerrados, pero ella estaba en su cama, tranquila, y empezó a revivir, empezó a ver roedores, o sea, las ratas, ¿no? ¿Y qué pasa con ella? Antes de esa experiencia, ella no podía ver, ni siquiera escuchar el nombre de este animalito porque entraba en pánico. Simplemente, o sea, estaba scrolleando en el celular, veía una rata y soltaba el celular, gritando. Sus hijos, su esposo ya sabían y siempre la protegían, pero se daba cuenta de que era como estar en dependencia, de que otras personas le protejan, de que aparezca una foto, una imagen de este roedor. Entonces, ¿qué pasó? Con esa dosis pequeña de 7,5, en su caso es poco, pero a ella le funcionó. En esa dosis pequeña volvió a revivir esas escenas. ¿Y qué había pasado? Que cuando era niña, a sus 10 años, se quedó encerrada, atrapada, se trabó la puerta del baño, vivía en una zona rural, y se quedó con una rata adentro. Y ella se asustó, la rata se asustó más, se asustaron las dos, con una escoba quiso golpear a la rata y la rata empezó a saltar. Era tremendo el caso. O sea, yo creo que es un caso de estrés postraumático, porque simplemente con ver una imagen, ella entraba en pánico. Revivió esa escena con ayahuasca, revivió y luego pudo darse cuenta que le puede cambiar el significado de esa escena, darse cuenta que es simplemente un recuerdo, es un episodio, es una anécdota. Lo cierto es que luego de la experiencia, luego de esta, ¿no? de la experiencia que revivió ese episodio de su infancia, me dijo, oye, Hernán, ahora ya no me cuesta, puedo ver a una rata y no reacciono como antes. Puedo escuchar ese nombre, o sea, sí, claro, le asusta, pero ya no tiene esa reacción corporal. Ahora responde, ya no reacciona, responde. Y cuando hablamos de respuesta, es que hay una responsabilidad consciente en la expresión que uno manifiesta. Yo diría, ese es un caso que no estaba previsto porque ella quería, claro, luego también me dijo, o sea, y que era parte de su propósito, el poder ser más consciente del aquí y del ahora. Ella dirige un estudio de abogados y siempre estaba preocupada por cómo saldrán las, las los expedientes y qué dirá el juez y el cliente podrá tener éxito y mi bono de éxito se manifestará o de repente no y cómo voy a pagar mi planilla. O sea, estaba muy en el futuro, que era básicamente lo que le generaba ansiedad y ella quería estar como que más en el presente. Ya tenía la idea, sabía de teoría que estar en el presente es bueno. Claro, es una cosa la teoría. Ahora, eso cómo lo manifiesto, cómo lo hago realidad. Y claro, pudo cumplir con eso porque en un fin de semana también que estaba con las microdosis, luego lo compartió en el grupo, pues dijo algo así como, fíjate, este fin de semana pude disfrutar más de la presencia con mis hijos. O sea, algo había cambiado que se sentía más encarnada, más presente, o sea, más aquí, más en el ahora, y era en la interacción con sus hijos, podía disfrutar más, se daba cuenta que yo no estaba con esas ideas que le daban vuelta a la cabeza, ¿no? Entonces sí, hubo un cambio en ella. Y sobre todo, importante, estos cambios, aunque parezca, aunque parezca raro, llegan a ser permanentes. Hay estudios en donde se ha podido ver con claridad que no solamente la psilocibina, sino también ayahuasca, tienen cualidades de neurogénesis, o sea, crear neuronas. Psilocibina, además de la neurogénesis, sinaptogénesis, o sea, recablea el cerebro. Y no es necesario seguir tomando, como sucede con los fármacos. O sea, dosis de psilocibina entran, actúan, reparan y listo. Y ahí están los estudios. Además, la psilocibina también está estudiado. En macrodosis desactiva la red neuronal por defecto. Esa red, ¿no? Que nos protege, pero muchas veces usando ideas limitantes o creencias, donde están los traumas.
las ideas limitantes, yo no soy suficiente, yo no merezco, este, eh, quiero que me quieran, ¿no? Hay todo un abanico de temas que se depositan en la red neuronal por defecto. Y claro, es una red neuronal que actúa en piloto automático porque el cerebro no necesita estar evaluando cada vez que suceden las cosas. El cerebro es un órgano demasiado costoso, consume mucho, es pequeñito en comparación con el cuerpo, pero se lleva el 20% de la energía corporal. Es necesario que tenga mecanismos muy eficientes y esa eficiencia se logra con la red neuronal por defecto. Pero cuando tiene esa red neuronal por defecto, tiene información errónea, pues, no ayuda mucho, güey. Entonces, ¿qué hace la psilocibina? Desactiva la red neuronal por defecto y permite que el cerebro reaprenda nuevos patrones más sanos, más equilibrados. Y uno se queda con eso. No sé si eso Arturo, sí, levantó la mano. Hola, hola, sí. A ver, quiero dar otra pregunta más o menos relacionada con la primera. Sí, Pues, si me imagino hay un rango de condiciones o de, eh, sí, pues de condiciones, ya sea un estrés traumático, a lo mejor se estresa, tiene ansiedad de alguna cosa, una persona, pero diría, y pues hay, por decir, un rango de beneficios de esta terapia. Diría que yendo al todos se pueden beneficiar de esta terapia, como por decir tomar vitaminas, o solo ciertas personas son beneficiadas. gracias por la pregunta. Yo creo que el primer párrafo de la respuesta sería esta lámina, si es que tu pregunta es a quiénes puede beneficiar. Y es que hay contraindicaciones, ¿sí? Y esto es lo que se ve en la fase de admisión. Contraindicaciones absolutas, como pueden ser medicamentos psiquiátricos, sobre todo aquellos vinculados con la serotonina. Porque, ¿qué pasa? Tanto ayahuasca como psilocibina, que son las plantas maestras con las que yo trabajo, ¿no? Hay otras más, pero aquí enfoco en estos dos, digamos, le engaña a los receptores neuronales de la serotonina, se hacen pasar por serotonina. Así, en pocas palabras, ¿no? Y la serotonina es un neurotransmisor que genera bienestar. Entonces, cuando el paciente está medicado con fármacos que también generan serotonina, lo que surge es un shock serotoninérgico, o sea, un exceso de serotonina que puede conducir a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ahí salen los titulares, pues, ¿no? El periódico y la prensa amarilla y la gente que se deja llevar por lo que salen en los titulares. Entonces, es necesario hacer esta entrevista, el descarte. Medicamentos psiquiátricos quedan por fuera. O mejor dicho, merecen un tratamiento especial más largo y más coordinado. Porque lo cierto es que la ansiedad y la depresión se pueden manejar con estos, no en este programa, perdón, no en este programa, pero sí con estas medicinas y con otros protocolos que van a ser un poco más largos, más especializados. Recordar que lo que yo les estoy mostrando ahora es un programa de autoconocimiento. Ojo, es un programa de autoconocimiento, pero lo que siempre sucede, ok, la persona viene con su intención, quiere desarrollar más liderazgo, por ejemplo, pero lo que suele suceder es que sale un beneficio colateral no esperado. O sea, la cualidad de medicina siempre sucede, ¿no? Pero el foco es el autoconocimiento para tener mayor claridad, mayor lucidez, mayor autogestión, ¿sí? Entonces, donde no podríamos tener los beneficios con este programa sería en lo que están viendo en la pantalla, ¿no? También las condiciones mentales. Si hay antecedentes de esquizofrenia, paranoia, trastorno límite de personalidad, no lo voy a admitir, ¿no? Eh, Evidentemente, mayores de edad, los que tienen ya una condición neurológica, ¿no? El lóbulo frontal, las funciones neuroejecutivas ya desarrolladas, ¿sí? Por supuesto, evitar mezclar con alcohol o otras plantas maestras. Y siempre estar atentos si hay trabajo de mucha precisión, o sea, un cirujano, mejor que no use las microdosis hasta que esté totalmente fuera de esto. Em, pero, y ya solo por cerrar la pregunta, Arturo, eh, también hay programas que tienen énfasis en abordar
el desafío de salud. No es este caso. Este caso es autoconocimiento y como les digo, como efecto colateral positivo, surge algún tipo de equilibrio. Casos, por ejemplo, psoriasis, rosácea. La persona estaba con esa condición y se resuelve también. Problemas para dormir, ¿no? Trastorno de sueño. Con microdosis la persona empieza a dormir mejor, tiene sueños más lúcidos, el inconsciente se va manifestando. ¿Bien? No sé si eso responde, Arturo. Sí, sí, gracias. Más bien también me hiciste acordar un caso que leí que se curó una persona de alergias, tenía alergias a rosas y cosas así, y también a través de terapias similares se curó. Lo que quería preguntar es que si hay edad máxima, si recomiendas una edad a la que ya no es recomendado hacer esto. No, para nada. Miren, por ejemplo, y si quieres busca, ponen ahí en Google Alzheimer, psilocibina. Hay un caso que está dando vuelta en las redes, es un caso ya documentado, es de una persona de más de 80 años con Alzheimer y ha mejorado el Alzheimer. Yo puedo estar seguro de que esta persona no tenía las otras contraindicaciones, ¿no? Problemas cardíacos, medicación psiquiátrica, antibióticos. O sea, límite de edad, no, para nada. Lo que sí es los límites por condiciones de salud en paralelo. ¿Sí? Eso sí puede ser. Este, mm, y por qué? Claro, y acá la pregunta. A ver, medicina, no estamos acostumbrados en el mundo farmacológico al especialista en garganta, especialista en corazón, especialista en riñones, especialista en 20 cosas. Claro, que es consecuencia también de la división que surge desde el materialismo cartesiano, la especialización. Pero démonos cuenta también, no es difícil. El ser humano es un sistema, es un fenómeno multifactorial. Un fenómeno multifactorial en donde sí que, por supuesto, tenemos un sustrato físico, pero el sustrato físico no está solo. Esta lámina que tenemos en la pantalla, que tiene 4.500 años de antigüedad, nos muestra con mucha claridad y hay interconexión. A día de hoy, a día de hoy, el fenómeno de la conciencia es uno de los fenómenos que se están estudiando desde la ciencia convencional y que más llama la atención. Y se está llegando a la conclusión de que la esencia de la vida es conciencia e información. Eso genera la materia, eso genera la energía. Y lo menciono porque la enfermedad, si lo vemos como síntoma, está a nivel físico, pero ya hay otras disciplinas que se están dando cuenta que esa manifestación física, el síntoma, tiene un origen en el ámbito emocional o más atrás, en el ámbito energético o más atrás, en el ámbito conciencia e información. Y ahí estamos hablando de lo que sucede en estas tres capas superiores. Ahí recién podemos hablar de karma, un karma transgeneracional. No es que sea todos los casos, pero habrán casos que son así. O traumas transgeneracionales, como sucede o como se puede ver en las constelaciones familiares. O sea, es cierto que si hoy día me corto la mano me autoinfrinjo una herida, ok, hay un origen físico, pero por detrás puede haber una pulsión hacia la muerte, Mier, que está a nivel inconsciente. Es que démonos cuenta, el consciente en la persona no es más que un 5 o 7%. El inconsciente es lo restante. Entonces, explorar el inconsciente, por supuesto que nos va a llevar a encontrar soluciones prácticas para la vida. En el momento también en que nos demos cuenta de que somos un fenómeno multifactorial, interconectado y sistémico. Los fenómenos sistémicos no son la suma de las partes, es algo más que la suma de las partes. Entonces, ¿cómo es que actúan las plantas maestras? Van a equilibrar la naturaleza psicoemocional, psicoenergética de la persona, la equilibra. Y por esa causa es que los síntomas, que son la consecuencia, desaparecen. Ahí es donde actúa como medicina. Y ahí es donde lo podemos ver cara a cara
el enfoque de la medicina tradicional, la medicina china, la medicina védica, ayurvédica, la medicina energética peruana, la de los Andes. Es una medicina salutogénica. Ojo con esto. La medicina convencional, la que paga el seguro, es una medicina patogénica, que le presta atención al aspecto fallido, al síntoma. Y muchas veces lo que hacen es cubrir, tapar, eliminar el síntoma. Pero eso no soluciona, pues. Es como decir, le falta gasolina a mi auto. Ya, entonces meto el dedo y muevo la agujita hacia el full. Ya, listo, ya llené la gasolina. Mentira, pues, yo te tengo que llenar el tanque, no mover el síntoma. El síntoma es la aguja nada más. Entonces, creo que ahí es necesario tener una visión más clara de cómo estamos actuando. Entonces, a nivel integral, a nivel psicoenergético, es donde actúan las medicinas ancestrales. Y por supuesto que en una visión colonialista, en donde decimos que lo moderno es mejor, hemos estado aplastando a las manifestaciones de estas culturas originarias, pensando que no saben o no conocen, que cómo es posible que hayan construido las pirámides de Egipto, que hayan construido Sacsayhuamán, cuando la ciencia contemporánea no le encuentra explicación a esas cosas. Esa gente sabía más, sabía cosas que hoy día no sabemos, o se han perdido, o sea, no, es otra historia, ¿no? Es un tema más largo de explorar. Bueno, amigas, ¿alguna otra pregunta? Solamente quiero mostrarles dos últimas láminas. Si no hay más preguntas. Ajá, Mario. Mario, ¿alguna pregunta? Sí, Muy buenas tardes, un gusto de conocerte, Hernán, y saludo a los participantes. La bienvenido, siguiente Mario. pregunta. Yo me encuentro en Bolivia, yo soy terapeuta prácticamente emocional, soy constelador y también bioneuromoción y trabajo con las medicinas. Entonces, para mí es un poco complicado el conseguir las medicinas porque bueno, aparte de la legislación boliviana y todo, de todas las contravenciones que uno pueda pasar, pero bueno, ahora ya recién se está tomando en cuenta y la medicina, sobre todo la ayahuasca, ya está también reconocida como patrimonio cultural y eso ya es un avance en este año, ¿no? Lo siguiente, yo vengo trabajando con estas medicinas, es muy difícil conseguir prácticamente medicinas que sean más certificadas. En el tema de la ayahuasca trabajo con medicina del Santo Daime, que es una medicina con la cual trabajo muy bien. Ya he trabajado también con la medicina peruana, pero por temas de logística es mucho más complicado adquirirla. Entonces, en lo que respecta al mundo fungi, la psilocibina, también he trabajado con la psilocibina, me ha ido muy bien a los pacientes, también a mí, yo soy también, doy el testimonio de lo que me transformaron mi vida, más que todo la ayahuasca, que ha sido muy beneficioso. Por supuesto que no del lado más amable, sino del lado más, te podría decir, más drástico, más fuerte, pero a veces necesitamos pasar por esas catarsis para que hayan grandes cambios en nosotros, ¿no? Por supuesto que la microdosis también es una terapia muy amable, muy dócil, al cual se puede llegar al mismo resultado, pero prácticamente lentamente sin que las personas puedan pasar por esas experiencias psicóticas que son bastante incómodas, ¿no? Entonces, yo lo que te quería preguntar era lo siguiente, este tipo de medicina, yo por si acaso tengo también gente en el Perú que no hay ningún problema de adquirir, digamos, este protocolo más las medicinas para que me lleguen a mí a Bolivia. Entonces, estas medicinas, ustedes las tienen registradas, algo, como te dijera, públicamente. Se podría ver qué tipo de medicina, qué tipo de psilocibina, clase de psilocibina, porque también hay muchas clases, como Camboya, como los niños santos o albinos, que le llamamos acá. Entonces hay una tipología de
de honguitos de psilocibina que ustedes me puedan ofrecer, porque estoy interesado realmente en ver, ¿no? ¿Y para qué? Según el protocolo, yo vengo trabajando hace 7 años en esto y prácticamente los protocolos yo lo he tenido que hacer en base a mi experiencia, ¿no? Prácticamente del empirismo hacia el lado científico, pero ha costado mucho porque no se conocía de esto, ¿no? Entonces utilizo la medicina dependiendo, digamos, quiénes la necesitan y para qué. He podido también utilizar las medicinas en casos de personas que estaban pasando justamente por esquizofrenias, bipolaridades, y ha sido un reto, digamos, poder encontrar ese punto para que se dé la sanación en las personas, ¿no? Que también se ha podido. Nunca he tenido ningún tipo de problema porque también entra un poco la parte mística y espiritual que siempre es la energía que recibimos prácticamente de esos mundos espirituales para poder transmitir esa información que vamos descargando y darle al paciente, ¿no? Entonces, un poco eso no está contemplado, digamos, por el lado científico, pero es algo muy interesante también como terapeuta, ¿no? Entonces, ese protocolo, ese tipo de medicina, eh, ¿cómo lo podemos adquirir? Esa es mi pregunta. Ok. em, Muchas gracias. yo no vendo la medicina. Ah, ya, ya, ya. Lo que yo vendo es el programa. Ah, muy Yo bien. vendo el programa. Es un programa supervisado. Tiene prácticamente 2 semanas más que donde yo me formé, porque yo sí le doy más énfasis a los mapas iniciales. Sí, sí, sí. Eh, También es posible que la persona entre directamente en la experiencia con un poquito más de fe, de confianza, digamos, pero mi decisión es que la persona tenga las herramientas conceptuales, los mapas mentales un poquito más ampliados, para que pueda tomar decisiones a lo largo de la experiencia. El protocolo que yo uso, y como lo poníamos por aquí, lo voy a poner nuevamente, es el protocolo de Fadiman. El protocolo de Fadiman es el que está difundido y está súper probado dentro Científicamente. de Microhuasca. Microhuasca, lo puedes ver, microhuasca.com. Sí, 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 conozco. Sí, Conozco. ¿no? Sí, Ellos sí. tienen toda la formación que dura 18 meses más o menos, si no me equivoco. Hace poco han incrementado un módulo más. Eh, entonces, ellos tampoco no venden la medicina, pero la incluyen. Y es Ah, que existen proveedores que son de confianza, que son recomendables. Si te soy sincero, en Bolivia no conozco, puedo averiguar, te puedo averiguar muchas proveedores para psilocibina, para ayahuasca, ¿no? Terminamos la sesión, escribo, tengo a las personas de confianza acá en Lima que probablemente conozcan puntos de distribución y eso, ¿no? Entonces, este es un programa que tiene como apoyo a la planta maestra, pero la planta maestra es parte. De hecho, yo podría también hacer el programa sin la planta maestra, que es algo que estoy desarrollando para los próximos 3 meses, usando otras herramientas de apoyo. O simplemente el coaching, que es lo que se hace a lo largo del programa, ¿no? Es lo que estamos ensayando acá. La planta, por supuesto que es una gran ayuda. Y es una gran ayuda porque nos permite navegar en el mundo inconsciente, en el mundo emocional. O sea, explorar el simbolismo, arquetipos, los traumas que justamente hablábamos con Arturo, pueden salir ahí. Eso mismo se puede conseguir de otras formas, pero tal vez tome más tiempo. Las terapias convencionales, las que usan el lenguaje hablado, escrito, por supuesto, funcionan, pero en tiempos diferentes, porque el gran desafío en la psicoterapia es que el consultante saque del inconsciente, saque o se permita que aflore el material inconsciente y lo haga consciente, en la premisa de que uno puede tomar decisiones en el ámbito consciente.
Pueden haber decisiones inconscientes. Sí, también, como sucede en las constelaciones familiares. Puede ser también, ¿no? O decisiones inconscientes, como sucede en el campo energético, en la medicina tradicional andina. Los queros, con sus millas y sus ceremonias, pueden generar cambios, cambios increíbles, ¿no? Entonces, dependiendo del ámbito y enfocándonos acá en las plantas maestras, el programa que les estoy mostrando es un programa de 8 semanas, supervisado, se puede hacer a distancia y si es acá en Lima, incluyo, o en Perú, incluyo la medicina. Si el participante está fuera de Lima, el precio baja un poquito y les comparto los distribuidores, las personas que, o las entidades que les pueden proveer la medicina con anticipación. ¿Sí? No sé si respondes a tu pregunta. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también Gracias. los protocolos están bien avanzados. Ahorita, como te digo, se usa bastante Fadiman o se usa Stamets. Y son protocolos muy minuciosos, que tienen su lógica, sus restricciones, su dinámica. Sí, sí, son el estándar ahora mismo. Sí, yo veo que es un buen protocolo y que puede ser muy importante aplicarlo, ¿no? Ujú. Sí, ya solo para ir terminando, comentarles que empezamos el próximo sábado 27 de junio. Para quienes están fuera de Perú, vamos a hacer una sesión de inicio virtual también. Y estamos hablando de una sesión por semana. Una sesión por semana y los precios, justamente los tengo por acá. Son valores en soles, no incluyen el impuesto local. Acá para la edición Perú se puede pagar en 3 partes, en 2 partes o en una sola cuota con el monto que aparece en la pantalla. Y para el caso de entidades con quienes tengo convenio, que es EPTI Perú, donde me estoy formando en coaching transpersonal, o BNI, o YAMI, una escuela de coaching peruana también, tenemos este otro precio que nuevamente no incluye impuestos. O sea, podemos facturar sin problema. Y eso. Si Mario, tú estás interesado en el programa, permíteme enviarte luego, ¿no?, los precios para Bolivia, igual Arturo, que no incluyen la medicina, pero sí incluyen los contactos donde ustedes pueden conseguir la medicina. Tengo una representante en Perú, Oh, bueno, entonces buenísimo, es buenísimo, muy beneficioso. buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces con esto quisiera dar por terminada la sesión, si no hay más preguntas, y comentarles de que lo que traigo aquí, pues, es producto de más de 16 años de investigación y tránsito por la psicoterapia humanista, la psicoterapia transpersonal, constelaciones familiares, budismo, teosofía, la psiconáutica propiamente, experiencias con la tradición andina, en la tradición amazónica. Ya tengo más de, ¿cuánto? A ver, 8 años, no facilitando, pero sí como usuario de macrodosis de ayahuasca. Este, y pues que sí me interesa hacer este puente porque también conozco el otro lado de la moneda, el lado más formal, corporativo, académico, en donde se tiene un lenguaje muy particular que de repente no llega a entender de primera intención este mundo tan bonito de la medicina natural ancestral. Y al revés también. Y que dentro del mundo tradicional es frecuente poder encontrar malas praxis, básicamente por la cualidad ética del instrumentista. O sea, aquí el instrumento no es el problema. No es como decir, pues, el cocinero, ¿no?, que tiene unas ollas de acero quirúrgico espectaculares y por eso va a salir bien la comida. No, pues una cosa es el instrumento, otra cosa es el instrumentista, una cosa es el médico
otra cosa es la disciplina de la medicina, una cosa es el abogado y otra cosa es el derecho. Entonces, la disciplina acá es totalmente válida y consistente. El asunto está en cómo vamos mejorando como practicantes, como transmisores de esta sabiduría original, sobre todo poniendo la atención a la intención y al propósito que tenemos con estas prácticas, esta ciencia ancestral. Y claro que llega un momento especial porque, a ver, creo que existen muchos desafíos en la salud que no llegan a tener solución, al menos de la manera materialista, pero existen formas más amables, más naturales, más efectivas de poder recuperar nuestro equilibrio. Y por eso hago lo que hago. Muy bien, Así es, amigos. muchas gracias. Entonces, pues, no, muchas gracias a ustedes por estar acá presentes. Gracias por las preguntas y pues, si están en el chat, ahí podemos compartir más información. Perfecto. Gracias, gracias. Gracias. Listo, Arturo, Mario, muchas gracias, que tengan buen día. Un abrazo. Igual, ahí nos vemos.